Hola, queridos amigos. Hay noches en las que la tranquilidad no es más que una capa frágil que oculta la oscuridad acercándose paso a paso. Esta noche, los malos finalmente han llegado a la casa de Huyen. Ya no observan desde fuera, ya no esperan. Se han vuelto más audaces, entraron directamente al interior donde una pequeña familia creía estar a salvo. El ladrido desesperado de Bibi rompió el silencio y luego se apagó de golpe. Ese animal fiel fue llevado dejando atrás un vacío helado sofocante como un presagio de algo aún peor por venir. ¿Será esta breve paz? La razón por la que Huyen tendrá que abandonar una vez más el lugar que llama hogar, en la oscuridad Ye despertó sobresaltado, sin pánico, sin huir. El hombre que acababa de cruzar la línea entre la vida y la muerte, se lanzó a forcejear con el intruso, usando hasta la última gota de fuerza que le quedaba, rugiendo con desesperación. «Sal de mi casa ahora mismo». No fue solo un grito, fue una declaración de guerra, el último límite de un hombre dispuesto a hacer lo que sea, para proteger a su familia. ¿Qué pasará después? ¿Quién está realmente detrás de todo esto? ¿Y logrará la familia de Huyen mantenerse unida después de esta noche aterradora? Si sientes como el corazón se acelera, si te intriga lo que está por venir, no olvides dar like y suscribirte al canal para seguir acompañando esta historia, porque esta noche apenas es el comienzo. La cocina estaba sumida en una luz amarilla tenue. La vieja lámpara colgada del techo se balanceaba ligeramente con cada corriente de aire que entraba por la rendija de la puerta, proyectando sombras irregulares sobre el suelo de baldosas parpadeantes como la respiración del hombre sentado allí. Ye estaba recostado en la silla, la espalda encorvada por el cansancio. Su rostro se veía más demacrado de lo habitual, los ojos hundidos, la mirada apagada por la falta de sueño, y un dolor persistente que aún no desaparecía del todo. Una mano descansaba sobre la mesa, la otra apretaba la de Huyen no con fuerza, pero sin soltarla, como si bastara aflojar un poco para que todo se viniera abajo. Huyen estaba sentada frente a él. No decía nada. Dejaba que él le tomara la mano, dejaba que el poco calor pasara a través de los dedos de él, cada vez más fríos. Sobre la cocina la tetera llevaba rato fría. La casa estaba tan en silencio que se escuchaba claramente el tic-tac del reloj de pared. Por la puerta entreabierta del dormitorio Maya dormía. La niña estaba hecha un ovillo bajo la manta, respirando con regularidad, con un rostro tan tranquilo que dolía verlo. Un brazo pequeño descansaba sobre la almohada, los dedos ligeramente curvados como si agarrara algo en sueños. Ye miró hacia allí durante mucho tiempo. Su mirada se quedó fija en el rostro de la niña y no se movió más. En ese instante, el hombre que había enfrentado tantos peligros afuera se volvió extrañamente pequeño. «Huyen». Su voz se volvió áspera, muy baja, como si temiera romper el silencio. «Les he hecho sufrir demasiado, a ti y a Maya». Huyen se quedó quieta un segundo. Luego giró para mirarlo. En sus ojos no había reproche, solo cansancio y una pena profunda bien guardada. «No digas eso», lo interrumpió de inmediato con voz firme aunque suave. «No pienses así». Ye bajó la cabeza. La luz dejaba al descubierto las ojeras marcadas bajo sus ojos. Su mano tembló levemente, los dedos se cerraron sin darse cuenta. «Pase lo que pase afuera», continuó Huyen despacio, eligiendo cada palabra. «Yo también puedo protegerte a ti y a Maya». La frase fue suave, pero pesó tanto que a Ye le faltó el aire. Soltó una risa baja, torcida, sin alegría, y luego guardó silencio. Un silencio que duró lo suficiente para que Huyen sintiera cómo la mano de él apretaba la suya cada vez más, como si se aferrara a lo único que aún parecía seguro. «Tengo miedo», dijo por fin con voz grave, «de que esa gente no deje en paz a esta familia». Huyen le apretó la mano, pero no habló. «Estuve aterrorizado». Tragó saliva cuando Maya estuvo en peligro en el hospital. Esa sensación
Se detuvo, respiró hondo, nunca me había sentido tan inútil. Levantó la vista hacia Huyen. En sus ojos ya no estaba el hombre duro de siempre, sino alguien al que el miedo estaba consumiendo por dentro. Yo estaba ahí, sin poder moverme. Su voz se quebró solo viendo cómo ella salía de la habitación. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía hacer nada. Huyen bajó la cabeza, sus párpados temblaron. «Tengo miedo», continuó Ye despacio, «miedo de que si me debilito, aunque sea un poco, vayan a por Maya, a por ti». La cocina quedó en absoluto silencio. Desde la habitación Maya se movió. La niña se giró un poco, murmuró algo apenas audible y volvió a dormirse. Ese pequeño sonido fue como un cuchillo clavándose suavemente en el corazón de los adultos. Huyen respiró hondo. Se inclinó hacia Ye y puso la otra mano sobre la de él, envolviendo ambas manos temblorosas. «Escúchame bien». Su voz bajó seria. «Ya no necesito que cargues con todo tú solo». Ye la miró. «Si van contra esta familia», dijo Huyen, «yo estaré contigo, no detrás de ti, a tu lado». Hizo una breve pausa y añadió sin apartar la mirada. «Pero tú también tienes que quedarte. No te alejes más, no pienses que desapareciendo nos mantendrás a salvo a Maya y a mí». Ye se quedó paralizado. Apretó la mano de Huyen con más fuerza, esta vez no por miedo sino porque quería sostenerse. «Te lo prometo», susurró. «No las dejaré atrás». Huyen asintió con los ojos enrojecidos pero sin llorar. Afuera la noche cubría la pequeña casa. Todo parecía tranquilo por ahora. Pero en el fondo ambos lo sabían muy bien, esa calma era solo temporal. Y cuando la oscuridad regresara de verdad, esta familia ya no tendría marcha atrás. La pequeña casa de Huyen y Ye estaba envuelta en la débil luz amarilla que salía de la cocina y del dormitorio. No había nada fuera de lo normal, ningún ruido extraño, ninguna señal de advertencia. Todo estaba tan tranquilo que cualquiera podría pensar que era una noche común como tantas otras. Dentro de la casa, Ye se había quedado profundamente dormido después de un día largo y agotador. Su respiración aún no era del todo regular. De vez en cuando fruncía ligeramente el ceño por un dolor sordo que todavía no desaparecía. Su cuerpo yacía allí mucho más frágil que la imagen del hombre que solía cargar con todo él solo. Huyen estaba sentada junto a la cama de Maya. La niña dormía profundamente, abrazando con fuerza su vieja muñeca, con un rostro tranquilo casi inocente. Huyen acomodó de nuevo la manta sobre su hija y permaneció sentada un buen rato antes de levantarse. Antes de salir de la habitación, volvió la cabeza para mirar a Maya una vez más, un gesto que se había vuelto costumbre después de todo lo que habían pasado. «Duerme bien, hija», susurró Huyen. Ella no sabía que otros ojos también estaban observando a Maya desde muy lejos. Afuera la oscuridad no era tan silenciosa como parecía. Detrás de la cerca baja al final del callejón, un coche oscuro llevaba estacionado desde temprano. Las luces estaban completamente apagadas. Nadie pasaba por allí para notarlo. Dentro del vehículo, alguien estaba sentado sin hablar, sin moverse, casi observando en silencio la pequeña casa frente a él. Un lente de cámara bajó lentamente. La ventana del dormitorio de Maya quedó perfectamente encuadrada. La luz se apagó. Susurró una voz dentro del coche: «La niña ya está dormida». La persona del asiento delantero no respondió. Solo dio 2 suaves golpes con los dedos sobre el volante. Un gesto mínimo pero cargado de la frialdad de alguien acostumbrado a dar órdenes. «El hombre sigue débil», dijo otra voz. «Se mueve despacio. Casi no tiene capacidad de reaccionar». «Bien», respondió el de adelante. «Cuanto más débil, más fácil de controlar». El coche permanecía inmóvil, pero la distancia entre ellos y esa casa nunca había sido realmente grande. Dentro, Huyen apagó algunas luces y fue a la cocina a servirse agua. Se apoyó un momento contra el mueble y se frotó la muñeca con cansancio. Otro día largo había terminado.
En su interior seguía intacta esa sensación vaga de inquietud, una sensación sin nombre ni forma que siempre acechaba como una sombra. Pensó en lo que le había dicho a Yepaz: lo que pase afuera, yo podré protegerte a ti y a Maya. Huyen no sabía que afuera había personas para las que proteger nunca había sido algo aterrador. El viento cruzó el patio. El portón vibró levemente con un sonido casi imperceptible. Desde el coche oscuro alguien abrió la puerta y bajó. Una figura alta y delgada moviéndose con tal suavidad que casi se fundía con la noche. No avanzó directamente hacia la casa. Se quedó en el borde de la sombra escuchando, observando, memorizando. «Esta familia no está alerta», dijo en voz baja por el auricular. «La mujer cree que con estar presente es suficiente». «No te apresures», respondió la otra voz. «No necesitamos asustarlos todavía». Volvió a mirar la casa una vez más. La luz de la cocina acababa de apagarse. Toda la vivienda quedó sumida en el silencio. «Déjalos creer que están a salvo», la voz se volvió más grave. «Y cuando bajen la guardia, entraremos». Sonrió, una sonrisa leve sin emoción. En el dormitorio, Huyen se acostó junto a Ye. Se giró hacia él, escuchó su respiración familiar e intentó convencerse de que todo estaría bien. Ella no sabía que, en ese mismo momento, alguien ya se sabía de memoria cada hábito de esa casa. Sabía a qué hora se apagaban las luces, sabía quién se dormía primero, sabía quién reaccionaría más lento. Y mientras Huyen creía que podía proteger a su pequeña familia, afuera el peligro ya había puesto la mano sobre el portón. Solo estaba esperando el momento adecuado para tocar la puerta. La noche se volvió más profunda. Todo el callejón quedó sumido en un silencio absoluto. No se oía ningún coche, ninguna voz. Ni siquiera el viento parecía moverse. La pequeña casa de Ye y Huyen permanecía inmóvil bajo la luz tenue de la luna tan frágil que daba la sensación de que un simple toque podría hacerla romperse. El portón se abrió apenas. No hubo choque de metal. No hubo chirrido de bisagras. Cada movimiento fue lento, preciso, como si hubiera sido ensayado de antemano. Dos sombras cruzaron el patio, se pegaron a la pared y se detuvieron unos segundos para escuchar. Dentro de la casa todos seguían dormidos. De repente, ¡guau! 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 El ladrido de Bibi desgarró la noche. El perro pequeño saltó desde un rincón del patio con el pelo erizado, ladrando con furia hacia la oscuridad. El sonido era insistente, desesperado, como una advertencia final. Una de las sombras se detuvo en seco. El perro susurró una voz molesta. Antes de que terminara la frase, la otra sombra se lanzó hacia adelante. Un brazo rápido como un rayo agarró a Bibi. El animal forcejeó, lanzó un gemido corto que se ahogó en su garganta. «No dejes que siga ladrando». Solo fueron unos segundos. Bibi fue arrastrado de vuelta a la oscuridad. El ladrido se apagó por completo. No quedó ningún sonido, como si nunca hubiera habido ningún ser vivo allí. La casa volvió a quedar en silencio, un silencio aterrador. Las dos sombras siguieron avanzando. Abrieron la puerta trasera y se deslizaron dentro. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío con tanta suavidad que no hicieron ruido alguno. Sabían exactamente dónde estaban. Sabían dónde quedaba la cocina. Sabían dónde estaba el dormitorio del hombre. Pasaron junto a la cama de Ye. A solo unos pocos pasos, Ye yacía de lado dándoles la espalda, respirando con regularidad. Su cuerpo se veía débil, frágil, como el de alguien que acababa de volver del borde de la muerte. Uno de los intrusos lo miró de reojo con un gesto de desprecio. «No se va a despertar», susurró. «El medicamento todavía hace efecto». Siguieron adelante. El objetivo no era ese hombre. La puerta del cuarto de Maya apareció ante ellos. Una sombra puso la mano sobre el picaporte. Muy despacio, muy suave. La puerta se abrió apenas una rendija. Y en ese mismo instante, Ye abrió los ojos.
Sin ruido, sin sobresaltarse, sin pánico. Sus ojos se abrieron en la oscuridad lúcidos, fríos. Su corazón empezó a latir más rápido, pero su mente estaba completamente clara. Todas las sospechas de los últimos días por fin tomaban forma. Ya habían llegado. Ye no se apresuró. Escuchó los pasos, los contó, calculó la distancia. Su cuerpo dolía, cada músculo parecía traicionarlo, pero en su cabeza ya había un plan. La sombra acababa de poner un pie dentro del cuarto de Maya. En ese momento, Ye se lanzó. Un mareo lo golpeó de inmediato, pero apretó los dientes y lo soportó. Se abalanzó con toda la fuerza que le quedaba, rodeó al más cercano y lo tiró con violencia al suelo. ¿Quién eres?, rugió Ye con la voz ronca pero feroz. ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? El ruido estalló en el silencio. Huyen se despertó sobresaltada. Maya gritó por instinto. Saltó de la cama y abrazó a Maya con fuerza. La niña se despertó asustada sin entender nada y fue apretada contra el pecho de su madre. «No tengas miedo, no mires», susurró Huyen con urgencia, con las manos temblando mientras le cubría la cabeza. En el pasillo, Ye forcejeaba con el intruso. Su cuerpo estaba débil, cada respiración le desgarraba el pecho, pero sus brazos seguían aferrados al otro sin dejarlo escapar. «¡Corre!», gruñó el otro. «¡Déjalo!». «No puedo», respondió el que estaba atrapado, presa del pánico. «Es más fuerte de lo que pensé». Ye escuchó cada palabra. Apretó los dientes, dejó caer todo el peso de su cuerpo sobre el hombre y rugió una vez más. «Lárgate de mi casa». Huyen dejó a Maya en un rincón del cuarto y se volvió. Ya no lloraba. Ya no gritaba. En ese instante dejó de ser solo una mujer paralizada por el miedo. Agarró lo primero que tuvo a mano, una escoba, y salió corriendo al pasillo. «Suéltalo», gritó, golpeando con fuerza a la otra sombra. Sonidos de golpes, respiraciones agitadas, pasos desordenados. Finalmente, las sombras huyeron. La puerta fue empujada de golpe. Los pasos se alejaron perdiéndose en la noche. Ye soltó al intruso y se desplomó en el suelo. Huyen corrió hacia él para sostenerlo. ¿Estás bien?, preguntó con la voz temblorosa. Ye respiraba con dificultad, cubierto de sudor frío, pero sus ojos seguían fijos en el cuarto de Maya. «La niña, ¿está bien?», preguntó en un susurro. Maya asintió con la cabeza temblando, con lágrimas cayendo en silencio. La casa quedó sumida en el caos. Vivi ya no estaba en el patio. La puerta seguía abierta. Y en el silencio que quedó después de la tormenta, los tres entendieron algo con absoluta claridad. Esta noche solo había sido una advertencia, y a partir de ahora, la verdadera batalla acababa de comenzar. El amanecer llegó muy despacio. La luz del primer sol se coló por la rendija de la puerta y cayó sobre el suelo todavía revuelto. La puerta trasera estaba entreabierta, el cerrojo torcido hacia un lado. En el piso, huellas de barro que aún no habían sido borradas. Todo era una prueba silenciosa de la noche aterradora que acababa de pasar. Huyen estaba de pie en el patio. Llamó primero muy suave, luego un poco más fuerte. «Vivi, Vivi, vuelve, cariño». No hubo ningún ladrido como respuesta, ningún sonido de pasos conocidos corriendo hacia ella. Solo el viento cruzando el patio vacío con un frío extraño. Huyen apuró el paso. Abrió de par en par el portón y miró hacia la entrada del callejón con una esperanza frágil en los ojos, como si con solo llamar una vez más Vivi fuera a aparecer de algún lado, moviendo la cola como siempre. Pero no apareció nada. Se quedó inmóvil. Los brazos le cayeron a los costados. La garganta se le cerró. Ya no va a volver», susurró como hablándose a sí misma. Dentro de la casa, Ye estaba sentado apoyado contra la pared. Su rostro estaba aún más pálido que la noche anterior. Los hombros tensos, los ojos hundidos por la falta de sueño y por una culpa pesada que no lograba decir en voz alta. Miró hacia el patio.
Bibi era un perro pequeño, no agresivo, no grande, que solo sabía ladrar cuando aparecía un extraño. Pero para Maya era un amigo, para Huyen un guardián silencioso. Y para Ye, fue el único ser que lo alertó en ese momento demasiado tarde. «Es culpa mía», murmuró Ye. Bajó la cabeza, apretó los puños hasta que se le pusieron blancos. Si hubiera estado más fuerte, la voz le tembló si hubiera reaccionado más rápido. Huyen se volvió para mirarlo. No lo culpó. No dijo nada duro. Solo se acercó y le apoyó la mano con firmeza en el hombro. «No es tu culpa», dijo, aunque su propia voz se quebró. Ellos fueron demasiado crueles. Un silencio pesado lo cubrió todo. Desde la habitación Maya salió despacio. La niña no lloraba, no llamaba a Bibi. Solo se quedó parada detrás de la puerta, abrazando con fuerza su muñeca contra el pecho. Sus ojos ya no brillaban como antes. Estaban apagados, callados, como si hubiera crecido varios años en una sola noche. «¿Dónde está Bibi, mamá?», preguntó muy bajito. Huyen se quedó paralizada. Se arrodilló frente a su hija y le acarició el cabello. La mano le temblaba. «Bibi se perdió, cariño», dijo esforzándose por mantener la voz normal. Maya asintió, no preguntó nada más, y eso fue lo que más le dolió a los adultos. Yo asusté a Bibi», mamá preguntó de pronto con la mirada baja. «Anoche estaba dormida, no lo escuché ladrar». Ye se levantó de golpe. No dijo rápido, luego bajó la voz y se agachó hasta quedar a la altura de Maya. «No es culpa tuya». Extendió la mano, pero Maya retrocedió medio paso por reflejo. Un gesto muy pequeño, pero suficiente para dejar a Ye completamente helado. «Maya», la voz se le volvió áspera. «Estoy aquí». Maya lo miró. En sus ojos había un miedo que antes no existía. No miedo a Ye, sino miedo a todo lo que la rodeaba. «Anoche», susurró, «escuché ruidos. Pensé que estaba soñando. Tenía miedo, pero no me atreví a abrir los ojos». Huyen se giró. Las lágrimas se le desbordaron. Ye abrazó a Maya, esta vez con fuerza, como si al soltarla el mundo fuera a arrebatarles algo más. «Perdóname», susurró. «Te prometo que no dejaré que vuelva a pasar». Maya no lloró. Solo asintió levemente y apoyó el rostro en su pecho, aferrando la camisa de él con tanta fuerza que se arrugó. Afuera el viento volvió a soplar. El espacio donde Bibi solía echarse estaba ahora helado, vacío. Este silencio ya no era paz, era pérdida. Y en medio de esa pérdida, los tres entendieron algo con total claridad. Los de afuera no solo querían asustarlos, querían arrebatarles la última sensación de seguridad que le quedaba a esta familia. Pero también en ese mismo momento, cuando Maya se refugió por completo en los brazos de Ye, cuando Huyen permaneció a su lado secándose las lágrimas sin apartar la mirada de los dos, algo distinto empezó a tomar forma. No era miedo, era determinación. Esta familia no iba a perder a nadie más.